¿Qué harías si la persona en la que más confías, la que creíste que te protegería, te abandonara sola en la calle, bajo la lluvia, llevando a su hijo en tu interior? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentir ahora mismo esa punzada en el pecho? Esta no es solo una historia de traición, es sobre lo que sucede cuando el destino mismo decide intervenir. Un millonario, poderoso y frío, pensó que podía desechar a la mujer que más lo amaba. Pero la vida no deja que la crueldad quede sin pagar, ¿verdad? Quiero que te quedes conmigo, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo un drama, es un espejo. Quizás te han lastimado, quizás te han abandonado, quizás sabes lo que se siente estar en medio de una tormenta y preguntarse si volverás a ver el sol. Si ese eres tú, entonces confía en mí. No estás aquí por accidente. Y antes de sumergirnos, mis amigos, tengo que preguntarles una cosa más. Si esta historia te llega al corazón, si te hace pensar en alguien que necesita esperanza ahora mismo, por favor, dale like a este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Porque juntos, no solo estamos viendo historias, estamos sanando a través de ellas. Ahora, ¿estás listo para ver lo que sucede cuando el destino se venga? La noche era más fría de lo que cualquiera hubiera esperado para principios de la primavera. Las calles de Madrid relucían con una fina capa de lluvia. Las farolas parpadeaban contra el pavimento mojado como estrellas rotas. En una de esas calles, donde los taxis aceleraban imprudentemente y los peatones se apresuraban a casa, se desarrollaba una escena que nadie podría haber predicho. Una joven, visiblemente embarazada, estaba de pie sola, temblando, sus manos agarrando su vientre hinchado. Su nombre era Sofía. Acababa de ser abandonada por el hombre que creía su protector, su marido, el padre de su futuro hijo. Ese hombre era Ricardo Vega, un millonario hecho a sí mismo, conocido por sus movimientos de negocios despiadados y sus impecables trajes a medida. Sin embargo, esta noche, su crueldad había alcanzado su forma más vil. Después de una acalorada discusión en el asiento trasero de su lujoso Mercedes negro, él abrió bruscamente la puerta y le ordenó a Sofía que se bajara. Ella le suplicó, con la voz rota por la desesperación: «Ricardo, por favor, no tengo a dónde ir. El bebé». Pero sus ojos eran tan fríos como el acero. «Ya te las arreglarás. Siempre lo haces», murmuró antes de cerrar la puerta de golpe y marcharse a toda velocidad en la noche. Sus luces traseras desaparecieron por la avenida resbaladiza, dejándola varada en un mundo que de repente se sentía sin piedad. Sofía se tambaleó, sus zapatos resbalando en el pavimento mojado, su corazón latiendo con una mezcla de miedo e incredulidad. Se apretó el abrigo, aunque la tela era delgada y apenas suficiente para protegerla del frío. La ciudad que una vez le prometió sueños, ahora se burlaba de ella con sus letreros de neón y bocinas. Ya no era solo una esposa. Era un alma abandonada que llevaba una vida frágil en su interior. Los transeúntes la miraban, pero no se detenían. Algunos susurraban, otros negaban con la cabeza. Para ellos, ella era solo otra mujer luchando al borde del colapso. Nadie conocía su historia. Nadie sabía que una vez había vivido en un ático donde los suelos de mármol brillaban y las lámparas de araña de cristal relucían, donde creía que el amor la había envuelto como una manta. La lluvia se intensificó. Sofía intentó cruzar la calle, su visión borrosa por las lágrimas. Su mente gritaba: «No caigas, no caigas, protege al bebé». Cada paso se sentía más pesado que el anterior.
Su cuerpo temblaba, su respiración superficial, su corazón acelerado por el pánico. Y entonces sucedió. Los neumáticos chirriaron, los faros destellaron y un coche se precipitó hacia ella. El tiempo se ralentizó. Ella levantó sus manos instintivamente, como para proteger a su hijo no nacido. Un grito rasgó el aire, el suyo propio, y luego el violento golpe resonó en la calle. El mundo se sumió en el caos. Cuando abrió los ojos, el frío suelo se encontró con su mejilla. Un dolor intenso le quemó el costado. La gente corrió hacia ella, sus jadeos y gritos perforando la noche. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Otro le puso un abrigo sobre su cuerpo tembloroso. Apenas pudo susurrar, con los labios temblorosos: «Mi bebé, por favor, mi bebé». Mientras las sirenas ululaban en la distancia, el destino grabó su primera línea en la caída de Ricardo Vega. Él no sabía que abandonar a Sofía no era solo un acto de crueldad. Fue el momento en que el destino eligió volverse en su contra. Porque mientras Sofía yacía en el pavimento, luchando por su vida, una cadena de eventos ya se había puesto en marcha. Y lo que Ricardo no sabía, lo que nunca podría imaginar, era que Sofía estaba lejos de ser impotente. Bajo su exterior frágil, bajo el dolor y la traición, había un secreto, uno que pronto se levantaría como una tormenta. Ese secreto no solo cambiaría su vida, sino que destruiría su mundo para siempre. Y cuando las puertas de la ambulancia se cerraron esa noche lluviosa, no solo estaba en juego la supervivencia de Sofía. Fue el comienzo del juicio de Ricardo Vega. Sofía no siempre había vivido en áticos deslumbrantes o caminado por pasillos de mármol. Antes de que Ricardo Vega entrara en su vida, ella era solo otra mujer en la bulliciosa ciudad, trabajando en largos turnos en una pequeña biblioteca comunitaria. Tenía 25 años, con cálidos ojos marrones y el cabello que se rizaba suavemente alrededor de sus hombros. Su belleza no era ruidosa ni extravagante, era tranquila, del tipo que perdura en la memoria como una melodía familiar. Creció en un barrio modesto de los suburbios. Sus padres, inmigrantes de las afueras de la ciudad, la habían criado con valores de trabajo duro y humildad. No tenían mucho dinero, pero tenían amor. Y ese amor se convirtió en la base de la fuerza de Sofía. Aprendió temprano a arreglárselas con poco, a estirar las comidas, a compartir ropa de segunda mano, a sonreír incluso cuando la vida se sentía pesada. Su padre trabajaba en la construcción hasta que su espalda cedió, y su madre limpiaba oficinas por la noche. Sofía a menudo ayudaba a su madre a fregar los suelos después de la escuela, llevando sus libros en una mano y un cubo en la otra. Nunca se quejó. En cambio, soñaba con ser maestra. Alguien que pudiera inspirar a los niños de la misma manera que sus padres la inspiraban a ella. Pero los sueños tienen una forma de doblarse cuando la vida te lanza tormentas inesperadas. Para cuando estaba en la universidad, haciendo malabares con trabajos a tiempo parcial y clases, su madre se enfermó gravemente, con cáncer. Las facturas médicas se acumularon más rápido que los salarios de Sofía, y finalmente tuvo que posponer sus estudios. Cuidó a su madre hasta el final, sosteniendo su mano a través del dolor, susurrando oraciones en el silencio. Cuando su madre falleció, Sofía sintió como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. Su padre, roto por el dolor, se hundió más profundamente en su propio silencio, dejando a Sofía sola para llevar el peso de la supervivencia. Se encontró trabajando en la biblioteca a tiempo completo,
organizando libros de día, dando clases particulares a niños de noche, apenas pagando el alquiler. La vida era dura, pero ella aguantó, porque eso era lo que su madre le había enseñado. Seguir caminando incluso cuando el camino parecía interminable. Entonces apareció Ricardo. Entró en la biblioteca una tarde, alto, seguro de sí mismo, vistiendo un traje que probablemente costaba más que su alquiler mensual. No estaba allí por libros. Estaba allí para una reunión con un concejal que había insistido en usar la sala de lectura privada de la biblioteca para alguna discusión política. Sofía había sido la encargada de guiar a Ricardo hasta allí. Sus manos temblaban ligeramente al notar sus ojos azules penetrantes y la forma en que se comportaba, como si el mundo le perteneciera. Para su sorpresa, Ricardo se fijó en ella. ¿Trabajas aquí todos los días?, le había preguntado, su voz suave como el acero pulido. Ella asintió tímidamente. Él sonrió, y esa sonrisa se convirtió en el comienzo de un torbellino que ella nunca podría haber imaginado. En las semanas siguientes, Ricardo regresó a la biblioteca, no por política, no por negocios, sino por ella. La encandiló con flores, la llevó a cenas que no podría haber pagado en sus sueños más salvajes, y escuchó cuando ella hablaba de sus padres y su infancia. Parecía tan diferente del frío mundo de la riqueza del que provenía. Con él, se sintió vista. Se sintió elegida. 6 meses después, se casaron en una tranquila ceremonia civil. Sofía pensó que había entrado en un cuento de hadas. De su modesto apartamento, se mudó al ático de lujo de Ricardo, con vistas panorámicas de la ciudad. Pasó de contar monedas para la compra a comprar en boutiques donde las etiquetas de precio no importaban. Sin embargo, a pesar del mundo brillante que la rodeaba, Sofía nunca olvidó quién era. Todavía cocinaba comidas sencillas. Todavía llamaba a su padre cada semana. Todavía encontraba consuelo en el olor de los libros viejos. Pero Ricardo comenzó a cambiar. Al principio, era tierno, protector, pero a medida que su imperio de negocios crecía, también lo hacía su arrogancia. Empezó a criticarla por ser demasiado tranquila, demasiado simple, demasiado poco ambiciosa. «No encajas en mi mundo», le dijo una noche después de una gala donde ella había usado un vestido modesto que pensó que era lo suficientemente elegante. Sus palabras le perforaron el corazón, como fragmentos de vidrio. Aún así, Sofía aguantó. Cuando descubrió que estaba embarazada, su corazón se llenó de esperanza. Pensó que el bebé los acercaría. Imaginó a Ricardo sosteniendo a su hijo. Imaginó su amor fracturado, siendo reparado por el pequeño latido que crecía en su interior. Por un momento, Ricardo pareció feliz, incluso orgulloso. Prometió cuidarla, prometió que serían una familia. Pero las promesas son frágiles en las manos de un hombre que adora más el dinero que el amor. A medida que su vientre crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Ricardo pasaba más noches en reuniones de negocios y más fines de semana viajando. Sofía intentó ignorar los rumores que escuchaba, los susurros de una joven con la que se había visto a Ricardo en restaurantes exclusivos, el perfume que persistía en sus trajes que no era el suyo. Se convenció a sí misma de que era el estrés, de que volvería a ella una vez que llegara el bebé. Entonces, llegó la noche que destrozó su mundo. Después de otra discusión, esta vez sobre la carga de las citas médicas y las facturas, Ricardo le ordenó al conductor que detuviera el coche en medio de una calle concurrida. Sofía le suplicó, las lágrimas corriendo por su cara, sus manos agarrando su vientre. Pero él
ya se había cansado de ella. En su mente, ya no era la mujer hermosa a la que una vez cortejó. Era un peso, un recordatorio de la responsabilidad que no quería. Y así la dejó allí bajo la lluvia, como si no fuera más que un capítulo olvidado en su historia. Esa era quien era Sofía cuando el coche la golpeó. Una mujer abandonada, con el corazón roto, vulnerable. Pero debajo de su frágil estructura ardía un fuego que aún no sabía que existía. La vida ya le había enseñado a sobrevivir a las tormentas. Y esta tormenta, esta traición, no la rompería para siempre. Porque mientras Ricardo pensaba que la había desechado como basura, el destino la estaba preparando en silencio para una resurrección que sacudiría su imperio hasta sus cimientos. Y mientras yacía en la cama del hospital esa noche, débil pero respirando, Sofía le susurró a su hijo, no nacido: nos levantaremos de nuevo. La esterilidad blanca de la habitación del hospital brillaba bajo las luces fluorescentes, zumbando débilmente como el sonido de abejas atrapadas. Sofía yacía allí, su cuerpo magullado, su espíritu fracturado, pero sus manos nunca abandonaban su estómago. Las máquinas emitían pitidos constantemente, monitoreando tanto su latido como el del niño que llevaba. Cada vez que el suave ritmo resonaba en la habitación, ella se aferraba a él como un salvavidas. El hospital no era privado ni exclusivo. Era público, lleno de pacientes y el tenue olor a desinfectante que persistía en cada pasillo. Las enfermeras pasaban corriendo, sus zapatos chirriando contra los suelos de linóleo, las voces mezclándose en un constante zumbido de urgencia. La cama de Sofía estaba al lado de una ventana rota. Las persianas traqueteaban cada vez que el viento empujaba contra el cristal. La manta era delgada, apenas suficiente para protegerla de la corriente de aire, y la jarra de agua en su mesita de noche se había entibiado. Esta era su realidad ahora, una realidad de supervivencia. Mientras tanto, a solo unos pocos kilómetros de la ciudad, se desarrollaba otra escena, una que contrastaba brutalmente. Dentro de la torre de cristal, un rascacielos que Ricardo Vega había comprado el año pasado, el piso superior brillaba como un palacio suspendido sobre las nubes. Se estaba celebrando una gran gala. Lámparas de araña, cada una de ellas con un valor superior a los ingresos anuales de una familia, derramaban luz dorada sobre los suelos de mármol. Los camareros con esmoquín bien planchados se deslizaban como bailarines, equilibrando bandejas de plata con champán. La élite de la ciudad, políticos, magnates de la tecnología e inversores famosos, se movían en un torbellino de lentejuelas y seda, sus risas resonando en la sala cavernosa. En el centro de todo estaba Ricardo. Llevaba un traje negro hecho a medida a la perfección. La tela brillaba bajo las luces. En su brazo no estaba Sofía, la esposa que yacía en una cama de hospital aferrada a la vida. No, apareció con Isabela Navarro, una socialité de apenas 20 años, envuelta en un vestido de raso escarlata. Las cámaras destellaron mientras Ricardo le susurraba algo al oído, haciéndola reír, su mano rozando posesivamente su pecho. Nadie en esa brillante sala cuestionó la ausencia de Sofía. En el mundo de Ricardo, las apariencias importaban más que la verdad. Sonrió para las fotografías, levantó su copa durante los brindis y anunció una nueva empresa inmobiliaria valorada en cientos de millones. Para la multitud, era intocable, un hombre con visión, poder y un encanto infinito. Sin embargo, fuera de esas paredes de cristal,
El destino había comenzado a dibujar su propio cuadro, uno que el brillo no podía ocultar. De vuelta en el hospital, el padre de Sofía se sentó junto a su cama. Sus manos, una vez fuertes, ahora ásperas y curtidas por años de trabajo, temblaban mientras le tocaba el brazo. «Mija», susurró en español, con la voz quebrándose, «no pasarás por esto sola. Tu madre querría que lucharas». Las lágrimas se deslizaron de los ojos cerrados de Sofía. Quería responder, prometer que se levantaría, pero su garganta estaba demasiado ronca, su cuerpo demasiado débil. En cambio, le apretó la mano contra el vientre. El bebé pateó suavemente como si respondiera por ella. Su mundo se había reducido a esta pequeña habitación, a esta frágil esperanza, pero incluso en su fragilidad, se estaba encendiendo una chispa. La crudeza del hospital, la amabilidad de los extraños que corrieron en su ayuda, la fuerza tranquila de su padre. Todo ello grabó en su corazón una verdad que más tarde usaría como arma. Había sobrevivido a la calle, a la traición y al impacto de un coche. Podría sobrevivir a cualquier cosa. La ciudad de afuera parecía casi cruel en su indiferencia. Las luces de neón parpadeaban. Los carteles publicitarios anunciaban productos de lujo y los taxis tocaban la bocina impacientemente. La vida continuaba como si el sufrimiento de Sofía fuera invisible, pero en la torre de Ricardo, la música se hacía más fuerte. Los invitados chocaban las copas, aplaudiéndole mientras él declaraba: «Vega Holdings redefinirá el horizonte de esta ciudad». Su voz resonó con orgullo, haciendo eco en las paredes de cristal. Isabela le besó la mejilla para las cámaras, sus labios escarlata, dejando una leve marca que hizo que los susurros se extendieran por la multitud. Para él, Sofía ya estaba borrada. Sin embargo, el destino tiene una forma de tejer hilos invisibles para hombres como Ricardo. Mientras se deleitaba en la gloria temporal, su esposa abandonada estaba siendo protegida por fuerzas que él subestimaba. La devoción de su padre, la resiliencia de su hijo no nacido y el poder silencioso de la supervivencia. Los dos escenarios, la frágil habitación del hospital y la reluciente torre, no eran solo telones de fondo, eran símbolos. Uno mostraba la crueldad de un hombre que había olvidado el amor. El otro, la fuerza de una mujer a la que no le quedaba nada más que la voluntad de resistir. Y en historias como estas, nunca son las lámparas de araña o el champán lo que perdura. Es el fuego nacido en el sufrimiento el que finalmente ilumina los pasillos más oscuros. Sofía aún no lo sabía, pero el hospital no solo sería el lugar donde se aferraría a la vida, sería el terreno donde su renacimiento comenzaría. Y mientras Ricardo levantaba su copa por un futuro construido sobre mentiras, el destino ya estaba vertiendo las primeras grietas en su imperio. Grietas que la propia Sofía algún día convertiría en un terremoto. El ascenso al poder de Ricardo Vega era el tipo de historia que a la gente le encanta contar en las fiestas. No nació en la riqueza. Se abrió camino desde la nada, usando la ambición como una espada y el encanto como un escudo. A sus 20 años, trabajó como agente inmobiliario, cerrando tratos que otros pensaban imposibles. A los 30, había aprovechado suficientes contactos y astucia para comprar su primer rascacielos. A los 35, su nombre se susurraba con envidia y miedo en las salas de juntas de toda la capital. Pero el éxito tiene una forma de agudizar los peores lados de un hombre. Ricardo había construido su imperio sobre el riesgo, pero cuanto más alto subía, menos humano se volvía.
Para sus empleados, era un dios con un traje a medida. Un hombre cuya aprobación significaba avance profesional y cuyo desfavor significaba exilio instantáneo. Para los medios, era el tiburón del horizonte, despiadado pero cautivador. Para Sofía, sin embargo, se suponía que era algo diferente. Se suponía que era un esposo, un protector, un padre. En cambio, se convirtió en su destructor. Isabela Navarro entró en la vida de Ricardo como una chispa sobre la gasolina. Tenía 26 años, una exmodelo convertida en influencer, con millones de seguidores que adoraban su vida de alfombras rojas y vacaciones de lujo. Era hermosa de una manera que exigía atención. Cabello rubio helado, ojos verdes penetrantes y una figura esculpida a la perfección. Pero bajo el glamour había una ambición más afilada que cualquier espada. Ricardo la conoció por primera vez en una gala privada organizada por uno de sus inversores. Sofía también había sido invitada, pero ya tenía varios meses de embarazo. Se sentía cansada e insegura con su vestido modesto. Esa noche, se quedó en casa, creyendo la afirmación de Ricardo de que sería estrictamente por negocios. Pero fue todo menos eso. Isabela estaba allí, envuelta en un vestido azul medianoche que brillaba a cada paso. Se rió de los chistes de Ricardo, le tocó el brazo el tiempo suficiente para enviar un mensaje y se acercó cuando las cámaras destellaron. Al final de la noche, los susurros se extendieron como la pólvora. Ricardo Vega ha encontrado una nueva compañera. Para Ricardo, Isabela representaba todo lo que Sofía no. Era glamurosa, ambiciosa, hambrienta de poder. Encajaba perfectamente en la imagen que él quería que el mundo viera, el magnate imparable con la mujer perfecta en su brazo. La sencillez de Sofía, su amabilidad, su fuerza tranquila, cualidades que una vez lo encantaron, ahora parecían debilidades a sus ojos distorsionados. Al principio, Ricardo intentó vivir en dos mundos. Volvía a casa con Sofía, ofreciéndole promesas vacías y afecto a medias, mientras pasaba las noches en áticos de lujo con Isabela. Pero los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Sofía comenzó a notar las señales. Manchas de lápiz labial en sus camisas, el tenue olor al perfume de otra mujer, sus constantes excusas sobre reuniones tardías. Cuando lo confrontó, Ricardo no lo negó. En cambio, le echó la culpa a ella. «Te has descuidado», le espetó una noche, ignorando el hecho de que ella llevaba a su hijo. «No entiendes mi mundo, Sofía. Nunca lo hiciste. Isabela lo entiende. Ella pertenece a mi lado. Tú solo me arrastras hacia abajo». Esas palabras cortaron más profundamente que cualquier espada. Y aún así, Sofía se quedó, esperando que el bebé le recordara quién solía ser. Rezó para que el hombre que una vez amó todavía existiera en algún lugar debajo de la arrogancia. Pero Ricardo no miraba hacia atrás. Estaba embriagado por el poder y la adoración de Isabela. Juntos, se convirtieron en la pareja de la que todos hablaban, el millonario despiadado y la socialité glamurosa. Los tabloides publicaron sus fotos en las portadas, mientras la existencia de Sofía era borrada de la narrativa de Ricardo. La crueldad no se detuvo ahí. Ricardo comenzó a humillar a Sofía de formas sutiles. Criticaba su apariencia frente a los demás, la ignoraba en los eventos y finalmente dejó de llevarla por completo. Cuando ella intentó hablar sobre el futuro del bebé, él la despidió, diciendo: «No te preocupes por eso.
Yo me encargaré de todo. Pero lo que él quería decir no era protección, era control. Vio a Sofía no como una compañera, sino como una carga. Isabela alimentó su arrogancia. Le susurró veneno al oído, burlándose de Sofía a puerta cerrada. Parece un caso de caridad, se burló Isabela una noche después de ver a Sofía en una cafetería. Ella no encaja en tu mundo, Ricardo. La gente se ríe de ti cuando te presentas con ella. Ricardo también se rió, aunque en el fondo, alguna parte de él sabía la verdad. Sofía valía más de lo que Isabela podría ser. Pero ya había elegido el brillo sobre el oro. Esa elección alcanzó su punto máximo la noche en que abandonó a Sofía en la calle. Isabela lo había estado presionando, exigiendo que demostrara su lealtad. «Si eres realmente mío», le dijo, con sus ojos verdes destellando, «entonces corta los lazos por completo. No más esposa, no más acto de simpatía. ¿Me eliges a mí o me pierdes?» Ricardo, cegado por la lujuria y el orgullo, la eligió a ella. Empujó a Sofía fuera del coche esa noche lluviosa, dejándola destrozada en la calle. Y mientras aceleraba hacia los brazos de Isabela, no miró hacia atrás. Para el mundo, Ricardo Vega era intocable. Para él mismo, era invencible. Pero el destino no olvida la crueldad. Por cada brindis que hacía en galas brillantes, por cada foto que se tomaba con Isabela en su brazo, una tormenta se gestaba en silencio. El sufrimiento de Sofía había sido visto, no solo por extraños en la calle esa noche, sino por el destino mismo. Y el destino no tiene piedad para los hombres que descartan el amor por la vanidad. Porque mientras Ricardo e Isabela celebraban su superficial imperio, la fuerza tranquila de Sofía estaba a punto de convertirse en el arma que los destruiría a ambos. ¿Crees que el amor puede ser comprado con dinero o que la traición siempre encuentra su merecido? Cuéntanos en los comentarios. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Ricardo dejó a Sofía sangrando en la calle. Aunque el hospital unió su cuerpo de nuevo, su espíritu todavía tenía heridas abiertas. Intentó concentrarse en su bebé, diciéndose a sí misma todos los días que tenía que sobrevivir por el pequeño latido en su interior. Pero la supervivencia nunca fue fácil cuando la humillación la seguía como una sombra. La noticia de la relación de Ricardo con Isabela se había extendido rápidamente. Los tabloides devoraban cada foto. Allí estaba él, sonriendo junto a su glamurosa amante, asistiendo a galas de caridad, como si nada hubiera pasado. En las revistas de alta costura, Isabela brillaba con vestidos de diseñador, mientras Ricardo se jactaba de su imperio en expansión. Ni una sola vez reconoció a Sofía, su esposa, su hijo por nacer, o el dolor que había infligido. Para el ojo público, ella no existía, pero la humillación tiene una forma cruel de hacerse ver. Una tarde gris, Sofía recibió una llamada de su padre. Su voz temblaba. «Mija, están hablando de ti en la televisión, de Ricardo, del bebé». Su corazón se congeló. Encendió el pequeño televisor del hospital y allí estaba, una conferencia de prensa celebrada en el vestíbulo de la Torre de Cristal. Ricardo estaba en el podio, Isabela a su lado, las cámaras destellando. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, con la voz llena de arrogancia pulida. «Quiero aclarar los rumores recientes. Mi relación con Isabela no es nueva. Es fuerte, comprometida y real. En cuanto a las otras historias que circulan», hizo una pausa dramática, mostrando su sonrisa perfecta. «Déjenme asegurarles que no soy responsable de las decisiones o circunstancias de nadie más.
Algunas personas se aferran al pasado, pero yo elijo el futuro. Isabela se inclinó, le besó la mejilla y la multitud estalló en aplausos. A Sofía se le doblaron las rodillas. Se agarró el estómago, su bebé pateando en respuesta a su corazón acelerado. Las palabras resonaron en sus oídos como un trueno. No soy responsable, aferrándose al pasado. Había reducido toda su existencia, su matrimonio, su hijo, su dolor, a un rumor desechable. Pero el destino no había terminado con su humillación. 3 noches después, Sofía decidió salir del hospital a dar un paseo corto. Llevaba un abrigo holgado, su cabello recogido, con la esperanza de respirar aire fresco lejos del sofocante olor a desinfectante. Al salir, notó luces intermitentes en el hotel cercano. Se había reunido una multitud, vitoreando, con las cámaras levantadas. Contra su mejor juicio, Sofía se acercó y allí estaban, Ricardo e Isabela, saliendo de una limusina, deslumbrando bajo el resplandor de los paparazzi. Él llevaba un esmoquín, ella brillaba con seda dorada. El evento era el baile de la caridad anual de la ciudad, al que Sofía había asistido con Ricardo el año anterior. En ese entonces, se había parado con orgullo a su lado, creyendo en su amor. Ahora, era un fantasma entre extraños, mirando desde la acera. Los reporteros gritaban preguntas. «Ricardo, ¿algún comentario sobre la condición de su esposa?» Ricardo no se inmutó. Apretó su agarre en la mano de Isabela, acercándola más. «Sofía ya no es parte de mi vida», declaró, su voz amplificada por los micrófonos. «Le deseo lo mejor, pero mi futuro está con Isabela». Las palabras cayeron como cuchillos. Jadeos se extendieron por la multitud, algunos reporteros intercambiando miradas de sorpresa. Pero Ricardo no se detuvo. Miró directamente a las cámaras y añadió: «No seré rehén del pasado». Isabela sonrió, sus brazos deslizándose alrededor de su cintura, como una reina reclamando su trono. La visión de Sofía se empañó con lágrimas. La humillación estaba completa. No solo la había abandonado, sino que ahora la borraba públicamente, como si ella y el bebé fueran manchas que debían ser eliminadas de su imagen perfecta. Los extraños susurraban a su alrededor. Algunos señalaron, reconociendo su figura frágil en las sombras. «Esa es ella», murmuró alguien, «la esposa, la embarazada que dejó». Sus mejillas ardieron. Se dio la vuelta, tropezando en la calle oscura, su respiración superficial, su pecho apretado. Las voces la seguían, burlándose, sintiendo lástima, siendo crueles. Nunca se había sentido tan pequeña, tan invisible, tan completamente destruida. Esa noche, de vuelta en su cama de hospital, Sofía lloró hasta el amanecer. Se apretó la mano contra su vientre y susurró: lo siento mucho. Pensé que tu padre nos amaría. Pensé». Sus palabras se rompieron en sollozos. Se sentía impotente, destrozada sin remedio. Por primera vez, Sofía consideró rendirse, no en su vida, sino en su lucha. El peso de la vergüenza la oprimía como cadenas. ¿Qué sentido tenía resistir cuando Ricardo lo controlaba todo? El dinero, los medios, la narrativa. Pero el destino tiene una forma extraña de encontrar grietas en la desesperación. A la mañana siguiente, una enfermera le trajo un periódico que alguien había dejado en la sala de espera. Sofía no quería mirar, pero su padre insistió. «Leer esto, mija. Solo lee». Allí, en la primera página, había una sola fotografía. Ricardo sonriendo en la gala.
Isabela aferrada a él como un trofeo. Pero a su lado había otra foto. Sofía, pálida y magullada, siendo llevada a una ambulancia la noche del accidente. Un transeúnte la había tomado y ahora había salido a la luz. El titular gritaba: esposa embarazada de millonario abandonada, golpeada por un coche horas antes de que él apareciera con su amante. El artículo pintaba una historia diferente a las pulidas mentiras de Ricardo. Describía a testigos que lo habían visto empujar a Sofía de su coche, dejándola en la calle resbaladiza por la lluvia. Citaba a médicos que hablaban de forma anónima sobre su condición, sobre cómo tanto la madre como el niño habían estado en peligro crítico. De repente, la imagen perfecta de Ricardo tenía grietas y el mundo comenzó a hacer preguntas. Para Sofía, era una espada de doble filo. Odiaba la lástima, odiaba ser exhibida en los tabloides como la esposa trágica. Pero por primera vez, no era invisible. La verdad, o al menos parte de ella, estaba fuera, y esa verdad se convertiría en la semilla de algo más grande. Porque la humillación, cuando se soporta demasiado tiempo, deja de ser una herida, se convierte en combustible. Y Sofía, aunque todavía frágil, estaba empezando a arder. ¿Qué crees que sintió Sofía al ver la verdad salir a la luz? ¿Te ha pasado algo así? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sofía siempre había creído que era fuerte. Sobrevivió a la enfermedad de su madre, al silencio de su padre, a los interminables días de trabajar 2 empleos solo para mantenerse a flote. Pero nada la había preparado para esto. La humillación se repetía en su mente como una película cruel. Las palabras de Ricardo en la gala, "No seré rehén del pasado", resonaban más fuerte que los aplausos que siguieron. La visión de Isabela sonriendo a su lado la atormentaba en sus sueños, y los susurros de los extraños en la acera. Esa es ella, la esposa, la embarazada que dejó. La apuñalaban más profundo que cualquier cuchillo. Intentó comer, pero la comida se convertía en ceniza en su boca. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía faros, escuchaba el chirrido de los neumáticos, sentía el golpe de su cuerpo contra la calle. Se despertaba de golpe, empapada en sudor, sus manos temblando mientras se agarraba el vientre. Su padre se quedó a su lado, durmiendo en una silla junto a su cama de hospital. Intentó ser fuerte, pero ni siquiera él pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Una noche, la escuchó rezar suavemente en español: «Dios mío, dale fuerzas. No dejes que mi hija se rompa». Pero Sofía se estaba rompiendo. Los médicos le aconsejaron evitar el estrés. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía hacerlo cuando su mundo entero se había derrumbado? Su matrimonio se había ido, su reputación destrozada, su cuerpo frágil. Tenía 6 meses de embarazo, sola e indefensa contra el hombre que una vez juró amarla. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana del hospital, Sofía llegó a su punto más bajo. Se sentó en la cama, mirando su reflejo en el cristal oscurecido. La mujer que la miraba era irreconocible, pálida, con los ojos hundidos, su cabello lacio alrededor de su cara. Parecía un fantasma. Un susurro se deslizó de sus labios. Tal vez Ricardo tenía razón. El pensamiento la horrorizó, pero se hundió más con cada segundo que pasaba. Tal vez era demasiado débil. Tal vez no pertenecía a su mundo de brillo y poder. Tal vez su hijo estaría mejor sin ella, arrastrándolos por una vida de vergüenza. Las lágrimas corrieron por su cara. Se apretó la palma de la mano contra el vientre y susurró:
No sé si puedo hacer esto. El bebé pateó en respuesta, como si protestara por sus palabras. Ella jadeó, cubriéndose la boca, sollozos que sacudían su frágil cuerpo. Ese pequeño movimiento, tan diminuto, pero tan vivo, la sacó del borde, aunque solo sea un poco. Aún así, la oscuridad se aferraba a ella como una manta sofocante. Los días siguientes se volvieron borrosos. Las enfermeras revisaban sus signos vitales. Su padre intentaba alimentarla, pero Sofía se deslizaba a través de todo como una sombra. La depresión la envolvió con sus garras, susurrándole mentiras de que no valía nada, que Ricardo se había justificado, que no era más que una carga. Entonces llegó la noche en que casi se rindió. Su padre había salido a buscar café, dejándola sola. La habitación del hospital estaba en silencio. El único sonido era el pitido constante del monitor. Sofía miró la vía en su brazo. A la ventana abierta solo una rendija para dejar entrar el aire frío de la noche. Por primera vez, consideró terminar con el dolor por completo. Un solo pensamiento la consumió. Si desaparezco, tal vez el bebé no tenga que sufrir. Deslizó sus pies al suelo, temblando, su respiración superficial. Pero mientras se puso de pie, el bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Se congeló. Otra patada y otra. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras se agarraba el estómago. «No», susurró. «No, no puedo. Me necesitas». Al colapsar de nuevo en la cama, sollozó incontrolablemente, meciéndose como si intentara acunar la vida en su interior. Se dio cuenta entonces de que la desesperación casi le había robado todo. No solo su vida, sino la oportunidad de su hijo de conocer el amor de una madre. Su padre regresó momentos después, su café derramándose mientras se apresuraba a su lado. «Sofía, Dios mío, ¿qué pasó?». Ella sacudió la cabeza, incapaz de hablar, pero en sus ojos, él vio tanto la oscuridad contra la que había luchado como la chispa frágil que aún quedaba. La atrajo a sus brazos, sosteniéndola como no lo había hecho desde que era una niña pequeña. «Escúchame», dijo con fiereza, con la voz quebrada. «No eres débil. Eres mi hija. Eres la hija de tu madre. Te levantarás. ¿Me oyes?». Sus palabras atravesaron la niebla. Por primera vez en semanas, Sofía se aferró a algo más que la desesperación. La fe de su padre en ella, las pequeñas patadas del bebé, el recuerdo de la fuerza de su madre. Pero la recuperación no fue instantánea. Los días que se avecinaban todavía eran pesados, llenos de lágrimas y pesadillas. Luchaba por comer, luchaba por sonreír. Pero lentamente, dolorosamente, comenzó un cambio. Cada vez que su bebé se movía, se recordaba a sí misma: «Todavía me necesitan». Cada vez que su padre le sostenía la mano, recordaba: «No estoy sola». Y entonces llegó la carta. Una mañana, una enfermera le entregó un sobre. «Esto es para ti», dijo suavemente. El papel era grueso, caro, la letra elegante. Dentro había una sola nota: «Señora Vega, el mundo ha visto su sufrimiento, pero usted no es invisible. Tiene aliados que aún no conoce. Cuando esté lista, comuníquese con el número de abajo. Su futuro no termina aquí». Sin firma, solo un número de teléfono. El corazón de Sofía latió con fuerza mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Quién la había enviado? ¿Un periodista? ¿Un extraño?
¿Alguien del mundo de Ricardo que lo despreciaba en secreto? No lo sabía, pero por primera vez desde su colapso, sintió algo más que desesperación. Sintió curiosidad. La oscuridad no se había desvanecido, pero se había abierto una puerta. Solo una rendija. Y a veces una rendija es todo lo que se necesita para que la luz inunde. Y mientras Sofía sostenía la carta en sus manos temblorosas, no se daba cuenta de que estaba sosteniendo la primera llave de su transformación, el primer paso para convertir su dolor en poder. La misteriosa carta yacía en el regazo de Sofía, sus bordes ligeramente arrugados por la forma en que sus dedos temblorosos la habían agarrado durante la noche. La había leído una y otra vez, cada palabra clavándose en su alma como una semilla esperando crecer. Usted no es invisible. Tiene aliados que aún no conoce. Comuníquese con el número de abajo. Al principio, pensó que era una broma cruel, otro recordatorio de su vida destrozada. Pero algo en la letra, el peso del papel, la confianza en las palabras, le dijo que era real. No era lástima, era una promesa. Su padre le aconsejó precaución. «Mija, la gente puede ser peligrosa, no confíes tan rápido». Pero Sofía sintió algo agitarse en su interior, una chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. Durante semanas, se había estado ahogando en la desesperación, invisible en la brillante sombra de Ricardo. Y ahora, alguien le estaba diciendo que no estaba sola. Esa noche, cuando su padre se había ido a casa a descansar, Sofía cogió el teléfono del hospital. Su mano tembló mientras marcaba el número. Un timbrazo. 2, 3. Entonces una voz profunda y tranquila respondió. «Señora Vega». Ella se congeló. «¿Quién es?» «Represento a personas que han estado vigilando a su esposo», dijo la voz. «Gente poderosa. Él se cree intocable, pero su arrogancia le ha creado enemigos. Y ahora, se ha hecho vulnerable por lo que le hizo a usted». Sofía contuvo el aliento. «¿Por qué le importaría a alguien yo?» «¿Por qué?», respondió la voz con firmeza. «Usted es la clave de su caída». Antes de que ella pudiera responder, el hombre continuó. «Sabemos quién es usted realmente, Sofía Martínez. No es solo una esposa desechada. Es la legítima heredera de propiedades que su esposo intentó ocultar. Tierras, inversiones, su nombre todavía está en los documentos. Él cree que usted no lo sabe, pero nosotros sí. Y si está dispuesta, la ayudaremos a reclamar lo que es suyo». La cabeza de Sofía dio vueltas. Nunca le había importado el dinero. Nunca había mirado los contratos de Ricardo, ni preguntado por sus negocios. Pensó que no tenía nada, que estaba sin un centavo sin él. Pero ahora, este extraño le estaba diciendo que Ricardo había construido parte de su imperio sobre activos conectados a ella. «¿Quién es usted?», susurró de nuevo. Hubo una pausa. «Un viejo amigo de su madre». El corazón se le detuvo. ¿Mi madre?» «Sí, ella puede haberse ido, pero el legado que le dejó no. Ricardo ha intentado borrarlo, pero no puede. No a menos que usted se lo permita». La línea se quedó en silencio. Luego hizo un clic y se cortó. Sofía se quedó congelada, el auricular pegado a su oído mucho después de que la llamada terminara. ¿Un viejo amigo de su madre? ¿Un legado oculto? ¿Documentos con su nombre? Era demasiado para creer, y sin embargo, algo en lo profundo de su alma le dijo que era verdad. Su madre siempre le había susurrado: «Eres más fuerte de lo que crees». Tal vez esto era lo que quería decir. A la mañana siguiente,
Sofía encontró un sobre deslizado debajo de la puerta de su hospital. Dentro había copias de documentos legales, escrituras de propiedad, certificados de acciones, cuentas con su firma. Prueba. Ricardo los había escondido, los había canalizado a su imperio, pero todavía estaban vinculados a ella. Los ojos de su padre se abrieron de par en par mientras leía. «Mija, ¿entiendes lo que esto significa? No puede borrarte. Por ley, eres dueña de parte de lo que él reclama como suyo». El peso de la desesperación comenzó a levantarse, reemplazado por algo desconocido. Poder. Por primera vez, Sofía se dio cuenta de que no estaba tan indefensa como Ricardo quería que creyera. La había desechado como basura, pero había cometido un error fatal. La había subestimado. Y no estaba sola. La semana siguiente, fue dada de alta del hospital. Se mudó a la modesta casa de su padre, lejos del brillo del ático de Ricardo. El barrio olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Las risas de los niños resonaban en las calles estrechas y las noches eran tranquilas. No era glamuroso, pero era seguro, y le dio espacio para sanar. Pero Sofía ya no se contentaba con la supervivencia. Quería justicia. Con la ayuda del contacto anónimo, que luego se presentó como Gabriel, el ex abogado de su madre, Sofía comenzó a reconstruir la verdad. Gabriel reveló que su madre había sido dueña de importantes acciones de propiedades antes de casarse con su padre. Inversiones que Ricardo había tomado discretamente a través de su matrimonio. «Tu madre confió en mí», le dijo Gabriel durante su primera reunión, «y ahora la honraré protegiéndote». Sofía sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Durante tanto tiempo, creyó que Ricardo tenía todo el poder, que no era más que una sombra de su imperio. Pero aquí, en carpetas polvorientas y documentos firmados, había pruebas de que todavía tenía voz. Su colapso la había dejado frágil, pero ahora sentía algo diferente surgir dentro de ella. Acero comenzó a cambiar. Ya no había batas de hospital, ya no se escondía detrás del miedo. Empezó a usar ropa que le recordaba su fuerza. Vestidos sencillos pero elegantes, las viejas joyas de su madre, pulidas y relucientes. Zapatos que hacían un clic seguro contra el pavimento. Caminaba más erguida, sus manos a menudo descansando protectoramente sobre su vientre, como para decir, «Todavía estamos aquí, no seremos borradas». Y lentamente, los susurros comenzaron a extenderse en la ciudad. Los reporteros la vieron saliendo de la oficina de Gabriel. Los paparazzi le tomaron fotos, caminando por las escaleras del juzgado, con su padre a su lado. Los titulares pasaron de «Amante del millonario triunfa» a «Esposa abandonada se defiende». Ricardo se rió cuando lo escuchó por primera vez. «Es débil», le dijo a Isabela con champán en su ático. «Que lo intente. No tiene nada. Yo soy el dueño del consejo. Soy dueño de los jueces. No puede tocarme». Isabela sonrió, agitando el vino en su copa. «Entonces, ¿por qué te ves preocupado, Ricardo?» Él la ignoró, pero en el fondo, el miedo lo carcomía. Recordaba los documentos con el nombre de Sofía, los susurros entre sus inversores, la forma en que ciertos socios se habían vuelto indecisos desde que estalló el escándalo. Por primera vez, aparecieron grietas en su imperio. El punto de inflexión llegó en la gala anual del Horizonte, una noche destinada a celebrar el último proyecto de desarrollo multimillonario de Ricardo. Era su coronación, su oportunidad para mostrarle a la ciudad que todavía era intocable. Políticos, directores ejecutivos
y celebridades llenaron el gran salón de baile, las lámparas de araña de cristal derramando luz dorada sobre los suelos de mármol pulido. Ricardo llegó con Isabela en su brazo, engreído como siempre. Pero el destino había preparado una actuación diferente. Mientras la orquesta tocaba y la multitud se mezclaba, las pesadas puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron, y allí estaba ella, Sofía. Entró en la habitación como una tormenta disfrazada de gracia. Su vestido era azul medianoche, fluyendo elegantemente sobre su vientre redondeado, los diamantes en su cuello atrapando cada destello de luz. A su lado estaba Gabriel, digno e imponente, su presencia inconfundible. Y justo detrás de ellos, dos de los ex inversores de Ricardo, hombres que una vez le fueron leales, ahora alineados con ella. Los jadeos se extendieron por la multitud. Las cámaras destellaron. La entrada de Sofía no solo fue inesperada, fue eléctrica. El rostro de Ricardo se descompuso. «¿Qué diablos está haciendo aquí?», murmuró entre dientes. Su agarre en Isabela se tensó. Sofía no lo miró. Caminó con calma, saludando a los invitados que una vez la habían ignorado. Algunos le tendieron las manos, otros le susurraron su apoyo. Por primera vez, Ricardo no era la estrella de la noche. Ella lo era. El clímax llegó cuando el anfitrión invitó a Ricardo al escenario para dar su discurso. Él se enderezó la chaqueta, forzó una sonrisa y avanzó. Pero antes de que pudiera comenzar, Sofía se adelantó. «Disculpen», dijo, con la voz clara y firme. «Tengo algo que decir». La multitud se movió, ansiosa, sintiendo el escándalo. Ricardo siseó. «Siéntate, Sofía. Este no es tu lugar». Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando. «Nunca fue mi lugar, ¿verdad, Ricardo? Tú te aseguraste de eso. Pero esta noche lo es». El anfitrión, sintiendo un drama demasiado irresistible para ignorarlo, le entregó el micrófono. La sala se quedó en silencio. Sofía levantó la barbilla. «Hace 2 meses, este hombre me abandonó en la calle mientras llevaba a su hijo. Horas después, fui golpeada por un coche y casi pierdo la vida. Mientras yo yacía sangrando, él apareció con su amante, sonriendo para las cámaras, fingiendo que yo no existía. Pero estoy aquí, sobreviví, y no seré borrada». Los jadeos estallaron, los susurros se extendieron como la pólvora. La mandíbula de Ricardo se apretó, su sonrisa congelada en su lugar. Sofía continuó, su voz inquebrantable. «Este imperio del que se jacta, estas torres, estos negocios, no los construyó solo. Los documentos prueban que parte de lo que posee todavía me pertenece. A través del legado de mi familia, él pensó que yo era demasiado débil para luchar, pero se equivocó». Con eso, Gabriel se adelantó, sosteniendo una carpeta gruesa con papeles. «Aquí está la evidencia», anunció. «Contratos, escrituras, inversiones, todo firmado a nombre de Sofía. Ricardo Vega ha estado lucrándose de activos que intentó ocultar, y la ley ya no se lo permitirá». El salón de baile estalló en caos. Los reporteros gritaban, las cámaras destellaban. Los invitados susurraban en estado de shock. Los inversores sacaron sus teléfonos, murmurando sobre retirar sus fondos. Los políticos intercambiaron miradas de inquietud. Ricardo intentó hablar, su voz desesperada. «Esto es una tontería. Miente, no es nada sin mí». Pero sus palabras cayeron en el vacío. Nadie le creía ya. Los ojos de Sofía se clavaron en los suyos, firmes y feroces. «Me dejaste en la calle, Ricardo, pero me levanté
y seguiré levantándome, por mí misma, por mi hijo, y esta noche todos finalmente verán lo que eres. La multitud aplaudió con fuerza. Ricardo se quedó congelado, su imagen cuidadosamente elaborada, desmoronándose a su alrededor. Isabela, sintiendo el cambio, le quitó el brazo discretamente. Las cámaras capturaron todo. La caída del millonario que se creía intocable, deshecho no por rivales o mercados, sino por la mujer que descartó. Al final de la noche, los inversores de Ricardo anunciaron su retirada. Su proyecto se derrumbó en cuestión de días. Las demandas siguieron. La evidencia que Sofía reveló atravesó su imperio como un reguero de pólvora. Sofía, sin embargo, emergió más fuerte que nunca. Con la ayuda de Gabriel, reclamó sus activos legítimos, asegurando un futuro no solo para ella, sino para su hijo. No necesitaba la riqueza de Ricardo, tenía la suya propia. No necesitaba su nombre, el suyo era suficiente. Y cuando su bebé nació semanas después, sano y fuerte, lo abrazó y susurró: «Lo logramos. Somos libres». Su viaje no había sido fácil. Había sido humillada, abandonada, rota, pero se levantó más fuerte que antes, demostrando que el destino siempre encuentra el camino de regreso a aquellos que sufren injustamente. Y mientras Ricardo miraba desde las sombras de su imperio desmoronándose, finalmente lo entendió. La mujer que dejó en la calle se había convertido en la tormenta que lo destruyó. Así que, mis maravillosos amigos, aquí estamos al final de esta historia. Si te has quedado conmigo hasta ahora, debe significar que algo te llegó al corazón en el camino. El viaje de Sofía es más que un simple drama. Es un recordatorio para todos nosotros. La vida nos traicionará, nos romperá, nos humillará. Pero como enseñaban los estoicos, no es lo que te sucede lo que define tu destino, sino cómo respondes a ello. Ricardo eligió la arrogancia y la crueldad. Sofía eligió la resiliencia y la fe. Séneca escribió una vez: «La dificultad fortalece la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo». Y eso es lo que vimos, ¿verdad? Una mujer, una vez abandonada en la calle, se levantó de nuevo, no solo para proteger a su hijo, sino para reconstruir su dignidad, para reclamar su lugar legítimo en el mundo. Quizás tú también estés enfrentando una tormenta ahora mismo. Pérdida, traición, soledad. Deja que la historia de Sofía te recuerde que las tormentas no duran para siempre. El dolor es real, pero también lo es la curación. Y cuando eliges el coraje sobre la desesperación, te levantas más alto que aquellos que intentaron enterrarte. Ricardo pensó que tenía la última palabra, pero el destino siempre hace justicia a su debido tiempo. Así que te pregunto, mis queridos amigos, ¿por qué tormenta estás caminando? ¿Y puedes ver la semilla de fuerza que se está plantando dentro de ti? Si esta historia te conmovió, si te dio un poco de esperanza, hazme este favor. Dale like a este video, compártelo con alguien que pueda necesitar un empujón y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir recorriendo estos caminos juntos, porque ninguno de nosotros está realmente solo. Y como Sofía demostró, incluso en las noches más oscuras, podemos levantarnos de nuevo.